Buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta ocasión a un módulo más del diplomado en Psicología y Pedagogía. Y pues en esta ocasión nos vamos a encargar de revisar un poco lo que es algo básico para poder entender justamente la relación entre psicología y pedagogía. Bueno, como se habrá dicho al principio de este diplomado, de este curso, cuando hablamos de psicología, pues hablamos de una ciencia, de una disciplina científica que tiene muchas áreas de intervención, muchas áreas de aplicación también. Hay muchos modelos, por lo tanto no hay una sola psicología, hay muchas psicologías. Y dentro de esas modalidades de intervención tenemos, por ejemplo, lo que ya son las aplicaciones de la psicología ya en problemas concretos de la vida. De manera general, aunque ya se mencionaron previamente, pues tenemos lo que es psicología clínica, lo que es psicología social, lo que es neuropsicología, psicología educativa y educación especial, entre otras, porque también tenemos psicología del deporte, etcétera. O sea, finalmente hay varias, insisto, hay varias áreas de aplicación. La que nos compete en este momento, pues por el objetivo, por la intención de este curso, pues es abordar un poco lo que es los aspectos generales de la psicología educativa, entendiendo esta justamente como una rama, un área de aplicación de la psicología general. Empecemos entonces, primero que nada, a definir lo que es la psicología educativa. En este caso, la información nos menciona que va a ser una disciplina que se encarga de analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Este es bien importante por dos razones. Número uno, es una disciplina que tiene obviamente pues relación con otras disciplinas como lo que es la docencia, lo que es la pedagogía, lo que es la educación especial incluso, que se va a encargar, tiene como objeto de estudio, esos procesos de enseñanza, es decir, cómo se imparte un conocimiento, ¿sí? O qué estrategias se emplean para accesar al conocimiento de cualquier especie, pero también la contraparte, que es lógicamente la parte de cómo el alumno aprende o cómo puede potenciar a través de la aplicación de ciertos procesos principios psicológicos, cómo puede potenciar justamente su aprendizaje, ¿sí? En este caso esto va a ser importante tenerlo en cuenta siempre. Finalmente la psicología educativa pues enlaza lo que es la enseñanza y aprendizaje como un solo proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con la definición, también dice la diapositiva que amplía los métodos y teorías de la psicología en general y también fundamenta sus propias teorías en el ámbito educativo. Es decir, justamente la principal área de aplicación de la psicología educativa la vamos a encontrar en lo que es el contexto educativo. En este caso, pues hablando que nos referimos a dos tipos de proceso educativo o dos tipos de ambientes educativos, lo que es la educación principalmente la formal, que es aquella que se imparte en instituciones ya sean públicas o privadas, pero también de alguna manera lo que es la educación no formal, que es aquella que se recibe pues justamente en casa de la mano de nuestros padres o los tutores legales o los cuidadores. Esa sería entonces finalmente la definición de la psicología educativa, una disciplina psicológica que se va a aplicar en el contexto educativo, de forma exclusiva, ¿sí? De forma exclusiva. Y justamente su objeto de estudio va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de este proceso, pues justamente entra todo aquello que tenga que ver o que tenga que relacionarse con una concepción holística general de lo que es el aprendizaje y lo que es la enseñanza, ¿sí? O sea, finalmente quienes nos dedicamos en alguna manera a lo que es la psicología educativa, pues sabemos que también hacemos un poco de clínica, hacemos un poco de psicología social, hacemos un poco de psicología en educación especial, neuropsicología, porque finalmente, aunque para su abordaje se separan, finalmente en la, digamos, diversidad del ser humano es donde todos estos, enfoques psicológicos pues se van a ver conjuntados.
Bien, en este caso, típicamente ha habido casi siempre dos campos de acción del psicólogo educativo. Bueno, haciendo un paréntesis y aprovechando pues la ocasión para hacer una pequeña pues, reflexión. Muchas escuelas, colegios sobre todo, aunque ya cada vez es más frecuente encontrar psicólogos en escuelas públicas o de gobierno, pues, típicamente en donde se empezó a gestionar el involucramiento de psicólogos en lo que es el contexto escolar, en el contexto educativo, fue justamente en la educación privada, en la educación de paga finalmente, en la particular. Lamentablemente, a veces el rol del psicólogo educativo en las escuelas de paga, por ejemplo, se limitaba solamente a lo que era la intervención en problemas de aprendizaje, que si bien es una área esencial de la labor del quehacer psicológico en la educación, no es la única. Es decir, se veía básicamente como un terapeuta enfocado solamente a población infantil o infantojuvenil en problemas exclusivos de aprendizaje, ¿sí? Después, con el advenimiento de instituciones como por ejemplo que abordan educación especial, ya sea por discapacidad motora, discapacidad sensorial o intelectual, pues el gobierno pues arroja programas que justamente se encargan de abordar esa diversidad de contextos. Se crean los USAER, ¿sí? Se crean los centros de atención múltiples o CAM, ¿sí? Que son algo así como una forma, digamos, como decirlo, federal o pública de lo que es una versión del Teletón. Finalmente, en este caso, estos CAM o estos USAER lo que hacían típicamente era brindar atención psicológica educativa a justamente población con algún problema de aprendizaje, ya sea por discapacidad intelectual, discapacidad motora o discapacidad sensorial. En ese sentido, ciertamente entonces la labor del psicólogo pasaba a ser igual justamente un terapeuta que se encarga de problemas de aprendizaje nada más. Sin embargo, la concepción, esta concepción errónea del psicólogo educativo en la escuela, pues vino pues a empantanar un poco esta función tan importante que tiene el psicólogo educativo pues en las escuelas. Ahora, volviendo un poco con el tema, pues justamente esa acción que desempeñan los psicólogos educativos en los planteles educativos, ya sea públicos o privados, pues la podemos agrupar finalmente en dos grandes áreas. Lo que es el trabajo que se hace en orientación vocacional y dos, el trabajo que se hace a nivel de intervención psicopedagógica. Lógicamente la más reconocida es la intervención psicopedagógica, que pudiéramos decir que es una forma, una variante de esa concepción del psicólogo educativo como terapeuta de problemas de aprendizaje. Claro está que la intervención psicopedagógica se consultan o se revisan casos que tienen problemas de aprendizaje, pero no de forma exclusiva, sino también dentro de una perspectiva de un abordaje pues multidisciplinario. Es decir, hay un psicopedagogo, hay un pedagogo y puede haber un psicólogo clínico, porque finalmente considerar que dentro de esos problemas de aprendizaje de alto impacto en la población estudiantil no intervienen variables psicológicas, por ejemplo del tipo clínico, como depresión, estado de ánimo, violencia intrafamiliar, bullying, etcétera, pues sería un error garrafal. O sea, finalmente sí, claro que hay una relación muy estrecha entre lo que es estos problemas en la vida de los estudiantes con su desempeño académico. Finalmente, también la intervención psicopedagógica también va a abarcar no nada más al alumnado, sino también a los profesores a cargo de ese alumnado, ya sea profesores regulares o profesores
con algún tipo de intervención especializada, ¿sí? Más aún, la labor del psicólogo educativo, y adelantándome un poco a este apartado, pues justamente también consta en el diseño de planes de intervención, justamente para poder potenciar las habilidades que tenga el estudiante en ese momento. La otra área de aplicación o campo de acción del psicólogo educativo, pues lo viene a constituir justamente el apartado de la orientación vocacional. En este caso, pues a lo mejor muchos de nosotros, cuando estuvieron en prepa, posiblemente llevaron alguna materia o taller o seminario de orientación vocacional. ¿Y qué es esto de orientación vocacional? Pues finalmente es esa asesoría, esa orientación, esa intervención que puede realizar el psicólogo educativo, llámese entonces en este momento orientador vocacional, en población que a lo mejor vaya a tener que elegir una profesión o una carrera profesional, justamente por esa situación de que va a pasar de la preparatoria a la licenciatura. Finalmente, en esta orientación vocacional, pues obviamente por la situación propia de pasar de un grado de educación básica a un grado de educación media básica a un grado de educación superior, pues lógicamente va orientada exclusivamente a jóvenes, ¿sí? A jóvenes que están cursando generalmente el último año de educación preparatoria o bachillerato, ¿sí? O su equivalente. En este caso, en esta orientación vocacional, pues lo que se pretende hacer es intervenir para que el alumno, pues una vez que se autoconoce, que cuando se menciona la palabra autoconoce implica pues justamente la parte de aceptarse y reconocer habilidades, atributos, características, fortalezas y debilidades, pues en base a ese conocimiento y lógicamente a sus aspiraciones personales, puede elegir de manera racional y de manera un poco más reflexiva justamente la carrera que mejor responda a sus necesidades personales, obviamente, pero también considerando este apartado de la competencia. Yo creo que todo el mundo conocemos de alguna u otra manera a alumnos o a estudiantes de alguna licenciatura que de repente, no, es que yo quería, pues, no sé, tal carrera, pero como estaba muy llena, muy demandada, pues ni modo, me metí a esta pues, para ver qué. Justamente ese para ver qué, pues implica una mala o pésima orientación vocacional y una pésima decisión también, que en este caso, pues a lo mejor lo peor que pudiera pasar sería que a lo mejor este alumno pues termine este proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel de licenciatura y pues se dé cuenta, a lo mejor faltando 1 o 2 cuatrimestres, que no es lo suyo y que deserte, haciendo con esto un desperdicio de por lo menos mínimo 2 a 3 años de su vida, ¿sí? Que a lo mejor lo pudiera haber aprovechado pues en otras situaciones más benéficas o más productivas para sí mismo. Finalmente, entonces, esa es la importancia que tiene la orientación vocacional, ayudar al alumno a que elija una profesión adecuada a su propia individualidad. Lógicamente, no es nada más para lo que soy capaz, sino también, lo que también a mí me gusta, porque finalmente, pues, a lo mejor soy muy capaz para tal o cual profesión, pero no me gusta. Y nada más porque el orientador se le ocurrió decir que si era capaz para ello, pues, significa que voy a tener que estudiar eso. Pues no, tampoco es así, tampoco se trata de esto, porque esto igual sería llegar a un extremo, ¿sí? Estos son los dos principales campos de intervención psicológica en el área educativa. Insisto, es la orientación vocacional, que tiene que ver con la profesión, con la elección de carrera, y la intervención psicopedagógica, que va a incluir justamente la atención primaria, secundaria y terciaria en problemas de aprendizaje, ya sea por el lado desde la perspectiva del alumnado o desde la perspectiva también del docente, porque finalmente una parte que no se había comentado hasta este momento es justamente eso, que el psicólogo educativo pues también tiene la capacidad de inferir o de intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje
diseñando planes de estudio que faciliten justamente ese proceso, partiendo de que de un conocimiento amplio que tenga el psicólogo del alumnado, ¿sí? Bien. Un poco como resumen o corolario de todo lo que se ha dicho hasta este momento, pues tenemos lo que la psicología aporta. Número uno, pues aporta una comprensión cada vez mayor y un mejoramiento por ende a lo que es el proceso de educación, ¿sí? Es decir, considero que pues ya quedaron atrás, bueno, por lo menos en teoría, aunque en la práctica a veces no es igual, pues esa etapa de, por ejemplo, pues de aprendernos las cosas de machetito, de memoria, y pues se supone que a lo mejor, pues es una estrategia que funciona, pero pues por lo mismo de que es una estrategia que ya es por demás obsoleta, pues puede haber algún otro tipo de práctica que puede redundar en un beneficio más a corto plazo en el caso del alumnado, ¿sí? Eso significa pues comprender y mejorar la educación que se da en el alumnado. En algunas ocasiones antes yo he comentado en otros contextos justamente esta situación de que lamentablemente el modelo educativo incluyente que tenemos en la actualidad, pues de alguna manera pues no estamos todavía al 100% preparados para afrontar todas sus atribuciones, todas sus vicisitudes. Finalmente, todavía somos muchos de las prácticas docentes anteriores, ¿no? De repente la letra con sangre entra, de repente el machetearse para un examen, es decir, recurrir solamente a lo que es el aprendizaje por vía memorística, de repente pues usar nada más lo que es el conductismo en cuanto a reforzadores positivos de la conducta esperada o negativos cuando se da la conducta inapropiada o aversiva. Pues lamentablemente todo esto pues finalmente son prácticas obsoletas que de alguna manera tienen que irse renovando para poder dar pie a un modelo más vitalizado que favorezca más al alumnado. Lamentablemente pues a veces nuestras autoridades no han tomado las mejores decisiones y pues finalmente se han importado modelos educativos extranjeros que bien no es que sean intrínsecamente malos, simplemente que están diseñados por una población que no es nuestra población mexicana, que tiene ciertas características muy particulares, ¿sí? Dentro de eso, de esta situación misma que comento en ese sentido, pues tenemos que hacer una aportación también que hacen los psicólogos educativos, es justamente estudiar lo que la gente expresa y hace en el proceso educativo. Es decir, finalmente, como psicólogos educativos, inferimos también en la praxis, en la construcción de ese proceso educativo. Insisto, ya no desde una perspectiva netamente memorística, ni mucho menos una perspectiva basada nada más en los reforzadores o en los premios, sino finalmente a lo mejor a construir a enfoques más contemporáneos, donde el sujeto es constructor de su propio proceso de aprendizaje, es decir, un enfoque constructivista, ¿sí? También otro aporte que hace el psicólogo educativo a la práctica de la educación, al ejercicio de la educación, pues es ver la parte que compete a los maestros, ¿sí? Es decir, se revisa lo que los maestros enseñan y cómo sus alumnos aprenden en el contexto de un currículum particular. Ok, ¿qué implica esto? Bueno, esencialmente dos cosas. Número uno, que finalmente los maestros siguen siendo uno de los actores importantísimos, si no es que vitales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El detalle está que justamente a veces son las prácticas educativas, digamos, como dirían los psicólogos sociales, congeladas de los docentes, las que a veces estancan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a veces esto pues repercute en el alumno,
pues de repente no desarrolle una actitud de cuestionamiento, no desarrolle una actitud de compromiso ante su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente si el maestro en este caso no pone, por así decirlo, la muestra o el modelo, finalmente los alumnos también, y esto a lo mejor nos ha tocado vivirlo pues de manera muy cercana por nuestra propia formación, de repente los alumnos pues finalmente tampoco exigen, ¿sí? Finalmente, ok, tengo 3 años bueno, son 2 años de kinder, 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de prepa, más la facultad, y de repente pues es exactamente el mismo modelito de siempre. Voy a una escuela, me siento en un pupitre, en un mesa banco, en un escritorio, escucho una clase que imparte un docente, un catedrático, una magna conferencia. Si aprendí, bueno; si no aprendí, bueno, pues ni modo, ya habrá oportunidad de reafirmar el conocimiento de otro punto de vista, ¿sí? Lamentablemente, justamente esto es lo que a veces empantana las actividades formativas, por ejemplo, ya en grados de secundaria, grado de bachillerato, perdón, o licenciatura, ¿sí? Ahora, ciertamente el currículum que se construye cuando se elige una carrera, pues ya está dado. O sea, realmente ni el psicólogo educativo pues se atrevería a contravenirlo, porque finalmente ya viene incluido esto en programas de estudio aprobados por las autoridades máximas, en este caso la Secretaría de Educación Pública. Pero ciertamente pues a lo mejor lo que puede hacer o aportar la psicología educativa a ese mejoramiento del currículum es cambiar los elementos que pueden ser susceptibles de modificarse, como lo es el entorno psicofísico y también pues la forma o la práctica docente y también las estrategias de aprendizaje con las que cuentan los alumnos. Resulta a veces un tanto frustrante para quienes nos dedicamos a lo que es la docencia, ver por ejemplo alumnos de licenciatura que de repente pues no saben redactar un ensayo, no saben armar un marco teórico, no saben tampoco cómo se arma o construye un cuadro de doble entrada, un cuadro comparativo, que finalmente son estrategias de aprendizaje que son relativamente fáciles de aprender, de entender y de apropiarse, y que obviamente cuando nos apropiamos de ellas pueden dar paso a una mejora notable de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Bien, pasando entonces a continuación a lo que es la psicología educativa y sus funciones, pues hablamos de una primera función, que como lo veníamos diciendo es participar de manera activa en la búsqueda de soluciones a problemas desde el punto de vista académicos, o sea que tienen que ver con el currículum que se imparte en una escuela, en un plantel, pero también con problemas de tipo conductual que se presentan, y aquí lo que digamos algo que me gusta en la personal de esta primera función es que se puede abarcar o que puedo abarcar prácticamente la totalidad del ciclo vital de un ser humano, es decir, desde la niñez hasta la adultez. Yo creo que en algún momento de nuestra vida estudiantil o académica nos ha tocado ver alumnos que están a lo mejor muy por fuera de lo que es la campana de Gauss de una distribución normal desde el punto de vista estadístico. Es decir, alumnos que son muy jóvenes o alumnos que son demasiado mayores, más que el promedio, para estar en una carrera. En mi experiencia personal, cuando yo estuve como alumno en la Universidad de Guadalajara, me tocó un alumno, un compañero que iba a ser psicólogo, que entra cuando estábamos en quinto. Él era médico de profesión. Él nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero, o sea, porque obviamente la pregunta fue, bueno, ¿y por qué, si ya eres médico, por qué ahora quieres ser psicólogo? Resulta que este compañero, pues era una persona de más o menos entre 60 y 65 años, es decir, una persona que ya estaba retirada o jubilada de la medicina, que quería darse la oportunidad de seguir preparándose. Y en ese sentido, justamente, pues, esta situación obligaba a los docentes, en este caso yo estaba como alumno,
a modificar mucho sus prácticas educativas, ¿no? ¿Sí? Es decir, ok, de repente pues la mayoría teníamos un promedio de edad entre los 25 y 30 años, pero estaba el señor que obviamente pues se salía completamente de ese proceso, de ese, perdón, de ese perímetro, de ese promedio, perdón, de ese parámetro. Esa va a ser entonces la primera función. La segunda función nos dice la información que es guiar a los docentes y directivos de la escuela, de un plantel educativo, sobre estrategias de las que se puede tomar mano para resolver problemas presentados en esas instituciones y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, aquí obviamente hablamos que la escuela, la institución educativa, ya sea pública o privada, pues viene a ser justamente como un segundo hogar para los alumnos, donde presentan ciertas conductas que a lo mejor puede ser que no se presenten en la casa, puede ser que sí se presenten en la casa y que también se repitan en la escuela. Finalmente todo esto por sí mismo va a generar una situación de difícil manejo. Por lo tanto, se requiere la intervención o la asesoría de un psicólogo educativo para justamente pues decidir, ojo, es decidir, no imponer justamente las mejores o las posibles soluciones a ese problema que esté presentando tal o cual alumno o alumna, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista incluso académico, obviamente principalmente, pero también desde el punto de vista emocional o conductual. Por ejemplo, lo que estaba narrando hace unos momentos de mi compañero que era doctor, que era médico, que ya es de una persona mayor, pues lógicamente había un problema intrínseco. Él estaba sentado en medio de muchachos, insisto, con un promedio de edad entre los 25 y los 30 años. Y él se salía por mucho del promedio. ¿Qué significaba eso? Que finalmente pues había un problema también de integración, no nada más de cambio de currículum o de estrategias de enseñanza-aprendizaje, sino de integración a nivel interpersonal, pero también intrapersonal, porque finalmente pues era necesario que este alumno mantuviera su motivación constante, porque obviamente pues los compañeros iban a un ritmo, él afortunadamente por su preparación académica anterior pues podía ir al paso. De hecho nos comentaba pues que él estaba acostumbrado a leer no uno o dos libros, sino eran hasta 3 libros a la semana por el tipo de tareas que se le asignaban, ¿sí? Entonces finalmente también esa va a ser otra función más del psicólogo educativo, pues como esa guía sobre cómo intervenir tanto a los profesores como a los directivos sobre problemas específicos, ¿sí? Otra tercera función es la que mencionaba hace un momento, la de mantener la motivación, cosa muy importante con los docentes, que tienen que tener los docentes, estimular esa creatividad. Lógicamente, pues estamos acostumbrados al antiguo modelo escolar. El maestro es sabio y poderoso, imparte su cátedra, si entendiste, bueno, si no, pues también, y esto se ve reflejado en un examen. Sin embargo, pues qué tanto a lo mejor este modelo tiende a desaparecer o mínimo ser modificado por su inoperabilidad. Finalmente, en este caso, es labor también del psicólogo educativo fomentar la creatividad tanto en el alumno como en el docente, y sobre todo enfocar esa creatividad a el interés en los aspectos académicos, ¿no? ¿Sí? Es decir, de repente, ok, si a lo mejor un alumno es muy creativo, o de repente es un buen escritor, o se le da mucho la situación de expresarse a través de dibujos animados, o a lo mejor elaborar videos, o se le falta mucho los recursos tecnológicos, bueno, pues aprovechar esa característica personal pues para potenciar justamente su proceso de enseñanza-aprendizaje, y no de repente pues quedarnos o digamos casarse con la idea de que tiene que hacer un ensayo escrito de 50 páginas más las bibliografías, como 30 bibliografías para mañana, y de repente pues los alumnos, ¿qué es lo que hacen? Pues de repente andan plagiando, ¿no? Finalmente es una función del docente, del psicólogo educativo también, velar por esa situación. Una cuarta función, ¿sí?,
justamente en ayuda con el consejo, con el comité directivo, con la dirección, vaya, con las autoridades educativas, buscar soluciones en conjunto a problemas que se puedan presentar desde el punto de vista ético-profesional, como por ejemplo problemas de respeto, tolerancia, justamente porque a veces estos, ciertamente, sobre todo en esos últimos años, han ido increciendo, se han incrementado y pues obviamente han generado pues situaciones o problemáticas severas para los alumnos, ¿no? También pues en este caso el psicólogo educativo también va a colaborar en la elaboración de proyectos educativos que se van a orientar hacia los alumnos para que estos posibiliten la invención, es decir, su capacidad de inventar cosas en la institución educativa. Es decir, insisto, no es nada más, ¿cómo se va a hablar el curso? Pues un dramático, un épico examen de 50 preguntas, de repente un ensayo y hasta allí nada más, hasta ahí para de contar. No, es más o menos es llevar esto pues a otro nivel, a otro aspecto. Bueno, no nada más, a lo mejor el examen por protocolo se requiere, pero no darle tanto peso, ¿sí? Porque lamentablemente, como todos estamos muy como condicionados a ese modelito típico de la escuelita, pues finalmente tendremos que buscar esa parte de trascender esta parte. Una quinta función va a ser ofrecer una formación constante y colectiva a manera de talleres relacionados con la formación académica a los agentes educativos y entre ellos a los propios padres de familia. ¿Qué significa esto? Pues finalmente el psicólogo educativo tiene el acceso a ese conocimiento, tiene formas novedosas, o por lo menos en teoría debe tenerlas, formas novedosas de, renovarse a sí mismo, renovarse en cuanto a sus clases, y pues ese conocimiento lo puede transmitir a través de, como dice la información, de talleres o de formación especializante, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí obviamente esta función abarcaría las típicas escuelas para padres, que pues dicho sea de paso, pues a veces no se les da como su valor que realmente tienen. Se ven como una obligación molesta, una obligación de que pues es que si no voy no sé, me la hacen cansada o pasa algo que no me conviene. Entonces finalmente es también vender esa idea a los padres de familia de que tienen que actualizarse, igual también a los maestros y principalmente a los maestros. Una sexta función es la interacción que se da con el personal docente, directivo y padres de familia para el abordaje de estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, es aquí básicamente lo que señalaba al principio en cuanto a que la labor clínica del psicólogo educativo pues es interactuar con las tres instancias involucradas en este tipo de problemáticas o necesidades educativas especiales. Es decir, con los docentes a cargo del grupo donde está el niño o el alumno en cuestión, con los directivos, pero también servir de puente con los padres de familia, porque finalmente los padres de familia también tienen que involucrarse de manera total o íntegra en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos con necesidades educativas especiales, ¿sí? Y sobre todo pues también es labor del psicólogo educativo pues proponer estrategias para que los niños puedan mejorar mucho más de que a lo mejor nada más someterse a una educación tradicionalista. La séptima función, hacer el diseño de programas educativos a diferentes niveles, desde educación infantil, o sea preescolar, hasta profesional, ¿sí? Es decir, básicamente aquí sería no nada más intervenir en casos ya clínicamente manifestados o en casos ya con alguna problemática en concreto, sino ir más allá y pues también de alguna manera, si el grupo está bien, de alguna forma brindar estrategias para que ese grupo en cuestión siga funcionando adecuadamente, ¿sí? Y esto es justamente a través de orientaciones dadas tanto al alumnado como a los docentes. La octava función, a continuación, realizar investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales para ampliar el desarrollo del conocimiento.
Bueno, en esta parte justamente implica que el alumno, que el psicólogo educativo, pues conduzca investigaciones de carácter educativo, pero también social, ya sea hacia los maestros o hacia lo que es el alumnado, sobre todo pues para ampliar cada vez más el conocimiento que se tiene sobre esta materia. Es decir, hay que recordar que finalmente todo profesionista, independientemente de su área de aplicación, tiene también esa responsabilidad de carácter ético de construir o ayudar por lo menos a la construcción del conocimiento de su propia disciplina. Y por último, aunque no menos importante, la novena función, que es justamente relacionada con lo que es los problemas de aprendizaje, el diagnóstico y el tratamiento adecuado, oportuno y a tiempo, y sobre todo respetando al alumnado, de aquellos niños que presentan dificultades en el desarrollo psicoafectivo, cognitivo, físico y o sociocultural. Es decir, esto sería como a lo mejor un poco esa parte clásica o esa área de intervención clínica clásica que tienen los psicólogos escolares. Lamentablemente cada vez es más frecuente que muchos docentes que no tienen una formación psicológica mínima, lamentablemente diagnostiquen TDAH, que es un trastorno, con simplemente ver al niño unos minutos, ¿sí? Lamentablemente esta práctica crece, y digo lamentablemente porque finalmente lo único que se arregla con esta situación es etiquetar al niño de manera injusta e inapropiada. Este trabajo de diagnóstico y de evaluación se le tiene que dejar completamente a profesionistas encargados y capacitados para efectuar dicha práctica, es decir, el psicólogo educativo, que finalmente lo que es el área de diagnóstico y evaluación y diagnóstico es un área básica en toda la carrera de psicología. Cualquier carrera de psicología, independientemente de que sea escuela pública o escuela incorporada, tienen materias que tienen que ver con ese proceso de evaluación y diagnóstico de problemas de aprendizaje o problemas socioemocionales. Y aquí esta parte pues sería como de alguna manera tener la sabiduría de delegar correctamente funciones. Es decir, el docente, independientemente de que tenga una experiencia pues obviamente invaluable en frente del grupo, pues carece de la formación necesaria para poder establecer un diagnóstico, un psicodiagnóstico. Para eso está el psicólogo educativo. Insisto, lamentablemente es muy frecuente que incluso personas que no son ni siquiera docentes opinen sobre un problema de aprendizaje del niño. De repente todo se encasilla básicamente a que es un TDAH. Ok, este sería entonces pues el primer acercamiento, compañeros, que tenemos sobre lo que es la psicología educativa. Más adelante en el diplomado pues vamos a seguir pues con esta con esta con ese tema, con esta temática que es justamente la que nos corresponde en este módulo. No me queda más que agradecer su presencia, su participación, y seguimos en contacto. Igual les invito a que pues en redes sociales o a través de la misma plataforma me hagan saber sus dudas o sus preguntas. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana.